Hoy tendremos la oportunidad de escudriñar en la que para muchos es la saga más consistente de superhéroes jamás antes hecha. Traída a nosotros por el visionario director británico, Christopher Nolan, y musicalizada por el alemán, Hans Zimmer. En este viaje, quizás descubriremos juntos, no solo lo que hay detrás del personaje protagónico, sino también, lo que hay en la mente del cineasta. La historia comienza con un infante Bruce Wayne, que juega en el huerto de la mansión, tratando de encontrar una pequeña amiga llamada Rachel. Esta encontró algo en el jardín, pero manteniendo el misterio de qué fue lo hallado, provoca en el otro un insoportable interés. Al fin, ubicándola bajo una mesa, él le dice que quiere ver aquello que encontró. La pequeña Rachel, más avispada y conveniente por genética, le dice que quien lo halla, es quien lo conserva. Es decir, reclama ser dueña de ese misterioso objeto encontrado. El pequeño Bruce protesta por ser su jardín. La niña decide abrir sus manos y deja ver el misterioso elemento con el que tiene atraído al otro. Un pedazo de metal o de roca, bastante antiguo y desgastado por el tiempo. Pero alcanza a identificarse que es la punta de una flecha. Ya hemos visto en otros análisis, el uso que le dan a las flechas como símbolo de algo. Pero, ¿será posible que aquí se le esté dando el mismo uso? Una flecha. Un símbolo fálico representativo de la masculinidad. Quiero verla. Le pertenece al que la encuentra. En mi jardín. Le pertenece al que la encuentra. El pequeño Bruce rapa la antigüedad de las pequeñas manos de su amiga, y se esconde detrás de unas rocas. El envejecido piso de madera sobre el cual está, cede ante su peso, y Bruce cae en una cueva oscura e intimidante, de la que sale una bandada de murciélagos que lo perturban aún más. De ahí, una elipse en el tiempo a un momento presente. Bruce Wayne está en una prisión asiática. Pero la forma como enfrenta las vicisitudes del lugar, hacen pensar de inmediato que se encuentra ahí de forma planificada. Como parte de una búsqueda, por hallar un camino trascendente. En el calabozo, después de derribar a varios hombres en el patio a puño limpio, es abordado por un misterioso hombre, que dice representar a Ra's al Ghul. Un hombre temido por el mundo criminal, y que quiere ofrecerle un camino. Bruce le pregunta exactamente qué camino le ofrece, y el hombre de traje le dice que el de un hombre que comparte su odio por el mal, y que desea servir a la justicia. El camino, de la Liga de las Sombras. El protagonista se ríe como haciéndose el interesante, y descalifica al otro de ser simples vigilantes. El barbado le contesta que no. Un vigilante es solo un hombre que ansía su propia satisfacción. Puede ser destruido o encarcelado. Pero si él es capaz de convertirse en algo más que un hombre común, si dedica su vida a un ideal, y no lograran atraparlo, se convertiría en otra cosa. Finalizando el abordaje, y buscando la puerta, el hombre voltea y le dice que hay una rara flor azul que crece en los Himalayas. Si llega con una de ellas a la cima de la montaña, podrá encontrar aquello que ha estado buscando. Siguiendo la instrucción, Bruce llega a un templo donde es recibido por un grupo de hombres armados y un hombre asiático que parece ser Ra's al Ghul. Ahí se le pregunta qué es lo que está buscando. Él les responde que los medios para luchar contra la injusticia. Infundir miedo a aquellos que se aprovechan de los temerosos. El asiático pronuncia unas palabras, y el otro las traduce. Para manipular el miedo en otros, primero debe controlar el suyo. Para manipular el miedo en otros, primero debe controlar el suyo. Pero para los que hayan visto la película, y si me permiten adelantar, se darán cuenta que en el proceso, Bruce para controlar los miedos propios, primero debe saber cuáles son. Es decir, que para saber los miedos de otros, él debe conocer primero los suyos. Para los que sean seguidores del canal, se darán cuenta que este es un patrón visto en varias películas, en cuanto a capacidades introspectivas masculinas respecta. Llegar a conocer al otro, en la medida que te conoces a ti mismo. El que lidera la charla le pregunta si está listo para comenzar, a lo que el protagonista le contesta negativamente. Apenas si puede respirar a esa altura. Es ahí cuando es atacado de sorpresa, mientras le dicen que la muerte no espera a que esté listo, ni es considerada justa. Bruce alcanza a responder con algunas técnicas que ya conoce, pero su experiencia es insuficiente. Veo que tiene miedo. Pero no de mí. Díganos, señor Wayne.
tiene usted? En este punto, junto con el protagonista, nos sumergimos en su pasado para conocer sus miedos. Y regresamos al momento en que está atrapado en la cueva donde cayó en la primera escena. Bruce mira hacia arriba, y ahí está su padre, bajando en un arnés para sacarlo de ahí. Entonces llevamos la secuencia. Rachel, un personaje femenino, encuentra una flecha con la que captura la atención de su joven amigo. Bruce reclama su jovial masculinidad, la cual lo introduce a una zona oscura que bien podría representar una confrontación con sus propios miedos. Soledad, fealdad, malignidad y muerte. Todo aquello que se hace consciencia a través de la introspección, para que luego, su padre, o también podríamos decir, una masculinidad madura, lo saque de donde está. Y el hecho que sea por obtener su masculinidad, que termina al fondo de la cueva oscura, puede ser alegoría a las ya mencionadas capacidades introspectivas que por lo que sabemos, son más frecuentes de encontrar en el sexo masculino. Pero fíjense en los detalles. Rachel, cuando mantiene la flecha en sus manos, acapara toda la atención de su amigo. Siendo esto perfectamente una metáfora de cómo una mujer retiene atenciones del hombre, valiéndose justamente de tener en su poder su masculinidad. Pero cuando Bruce la recupera, parece al inicio meterse en problemas. Pero quizás sea un viaje profundo dentro de sí mismo, para luego, con algo de ayuda de su figura paterna, salir con nuevas capacidades de ahí. Ya en la cama, Thomas Wayne le dice a su hijo que los murciélagos lo atacaron por tenerle miedo. Que todas las criaturas tienen miedo. Sobre todo las que asustan. En la siguiente escena, la familia completa va en el metro que el mismo Thomas Wayne construyó. Es un médico multimillonario, filántropo acaudalado, bastante altruista. Además, ahí nos enteramos que diseñó todo para que la Torre Wayne quedara en el puro centro de la ciudad. ¿Entienden este mensaje? No un hueco, ni una imaginación. Una torre grande y vertical en el centro de todo. Muy a diferencia del ginocentrismo ideologizado e institucionalizado de estos días. Ellos asisten a una ópera, donde justamente por los vestuarios, Bruce recuerda a las criaturas oscuras que aprendió a temer. El pequeño le pide a su padre que se vayan de ahí. El señor Thomas comprende la situación, y decide que salgan todos de ahí. Salen por la puerta trasera del teatro, y ahí, la madre de Bruce, habla por primera y única vez en la película, pero para reclamar al niño. Para los que se han visto varias veces el film, sabrán que esta señora, a duras penas y hace presencia en las escenas. Únicamente abre la boca al momento de regañar a su hijo, mientras que el Dr. Wayne se conecta más con su retoño. Esto es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista que lo estudiamos aquí. Pues, es una muestra que el director quiere hacer énfasis en el vínculo con su figura paterna. Quizás para decirnos entre líneas, que el derrotero que seguirá a este personaje, proviene justamente de una esencia masculina. Por el frío y oscuro callejón, se acerca un asaltante de poca monta, que por los nervios del momento, dispara contra los padres del niño. Thomas Wayne alcanza a articular unas últimas palabras a su infante. No tengas miedo. Quedando un niño solo en la fría noche, despojado de su inocencia, y experimentando el infierno en la tierra. En la comisaría, un oficial de policía conmovido por la penosa calamidad, recubre al niño con un saco para protegerlo del frío. En la mansión, el joven Bruce se siente culpable por la muerte de sus padres. Alfred lo consuela, diciéndole que solo el asesino es el culpable. Usted aprendió a ocultar su culpa con la ira. Le enseñaré a enfrentarla y aceptar la verdad. Su tutor le enseña todo lo que sabe. Le enseñan cómo ser invisible, a siempre mirar a su alrededor. Cómo usar la teatralidad como elemento útil para ser algo más que un simple hombre en la mente de un oponente. Del cómo los criminales aumentan por la indulgencia de la sociedad. Durante un combate de entrenamiento, el hombre barbado empieza a dar señales de qué es lo que representa. Dándole la espalda al aún inexperto, le dice que él no es culpable de la muerte de sus padres. Bruce propone más lucha, mientras que agrega que el verdadero culpable de las muertes fue su propio padre. Bruce ataca con más furia, ya tocado en sus fibras sensibles. El maestro le dice que su ira no cambiará el hecho que su padre no supiera cómo actuar. El aprendiz trata de defender la memoria de su progenitor, y exclama que el maldito delincuente tenía un arma. Su tutor lo sigue provocando, preguntándole si acaso eso lo detendría. El protagonista, sacado de enfoque, y bastante emocional, le grita que él está entrenado. El adversario, con un tajo de espada, insiste que el entrenamiento no es nada.
La voluntad, lo es todo. La voluntad de actuar. Bruce se desliza en la placa de hielo, recupera su espada, y somete a su oponente. Lo que él no sabe, es que por recuperar su arma, sacrificó su seguridad. Aquí vemos cómo hay una puja de fuerzas más o menos pareja. El maestro provocando algo en su alumno, y el aprendiz oponiéndose a ello. Pero sigamos procesando esto. El maduro maestro, al calor de una fogata, revela que alguna vez tuvo esposa, pero le quitaron la vida. De esta forma aprendió que hay gente sin escrúpulos, a lo que hay que eliminar sin consideraciones ni piedad. Escuchen lo que este hombre vivido le dice a su aprendiz. Su ira le da un gran poder, pero si no la controla, puede destruirlo. Regresando en el tiempo, nos enteramos que Bruce estuvo a punto de vengar la muerte de sus padres. Pero una mujer, miembro de la mafia, se le adelanta justo después del juicio. Así, que aunque él vea cómo violentamente mueren sus enemigos, no logra apaciguar su ira interna por no ser él quien ajuste las cuentas. Luego de corroborar el estado de putrefacción social en el que está la ciudad, él decide renunciar a todas sus posesiones, y perderse en la penumbra de la noche en busca de respuestas. Al convivir entre criminales notó la falta de simpleza en la naturaleza del bien y el mal. Sintió el miedo experimentado antes de un crimen. Después de viajar por el mundo para entender la mente criminal, ahora Bruce Wayne está preparado para un siguiente paso bajo las enseñanzas de la Liga de las Sombras. Encontrar dentro de sí mismo, aquello a lo que en verdad le teme. El temor a su propio poder. A su propia ira. Aquello que lo impulsa a hacer cosas grandes, o también, cosas terribles. Ahora, para enfrentar eso, debe inhalar una infusión lograda con la flor azul, y que tiene por efecto, una exaltación del miedo de quien lo consume. Su mentor le dice que para conquistar al miedo, primero debe convertirse en él. Se intercalan entonces imágenes de la muerte de sus padres. Durante la prueba, Bruce abre un cofre, del cual alucina cómo sale una bandada ruidosa de murciélagos. Esto va más allá de una simple fobia a este mamífero volador. Representa más bien, el temor a su propia oscuridad. Extrapolando esto a nuestra vida real, puedes encontrar este temor, en las personas que no quieren aceptar el lado oscuro del ser humano, incluyéndose el de ellos mismos. Pondrán etiquetas espirituales y luminosas, a cosas que provienen de las áreas más oscuras del ser humano. Y por dar otro ejemplo, los reconocerás por defender a capa y espada, poses políticamente correctas, donde aseguran que las pocas cosas malas que hacen, simplemente se dan porque un contexto exterior las obliga. Son muy dados a pensar en factores externos, y no en factores internos. Niegan su propia oscuridad, y por ende, la de los demás. Pero el camino de este personaje va más allá de eso. Él está dispuesto a encarar su oscuridad, para así, entender las tinieblas. Bruce Wayne termina pasando la difícil prueba, y demostrando que puede superar a su maestro. Delante del monje líder, el protagonista es aceptado como miembro de la Liga de las Sombras. Pero primero debe demostrar su compromiso con la justicia. Los hombres traen a un prisionero del que dicen, era ladrón de tierras. Le ofrecen una espada a Bruce, pero este se resiste a convertirse en un asesino. El mentor le exclama que la compasión es una debilidad que los enemigos no tienen. El casi iniciado contesta que por eso mismo es importante. Los diferencia de un criminal. El líder interviene, y le dice que no puede liderar a los hombres si no está dispuesto a hacer lo que es necesario para derrotar al mal. Le piden que como hijo favorito de Ciudad Gótica, lleve a los hombres, y destruyan la ciudad que se ha vuelto foco de sufrimiento e injusticia. Bruce empuña la espada para finiquitar al presunto criminal, pero lo que hace es provocar un incendio en el sitio para salvar su ciudad. Esto a simple vista parece un personaje siguiendo ya un código moral que lo hace cometer un verdadero acto de traición contra aquellos que lo entrenaron. Pero al mismo tiempo, un acto de fidelidad con sus estándares éticos. Pero hay algo más profundo aquí. Pues recordemos que el mentor le dijo que de no ser controlada la ira, esta terminaría destruyéndolo. Pero justamente lo que propone la Liga de las Sombras, es destruir una ciudad, haciendo uso del odio contra la injusticia. Una incoherencia que justamente Bruce está corrigiendo con su decisión. Como si a final de cuentas, él fuera más capaz que sus maestros de controlar su ira. ¿Recuerdan que durante el entrenamiento, les dije que el maestro de Bruce estaba mostrando aquello que representa? Todo eso mientras le decía que era su padre el culpable de su propia muerte. Como quien dice, promovía exactamente lo que con palabras aconsejaba controlar.
Una ira destructora, que no escatima en odiar incluso a la memoria de aquello que resulta ser más sagrado, y orientador para el protagonista. Y al confirmar los planes secretos y destructivos de la Liga de las Sombras, entonces podemos decir, que el maestro de Bruce, representa un camino de ira autodestructiva y no controlada que presiona permanentemente al protagonista. Un camino contra el cual, el personaje de Bruce mide fuerzas para no dejarse ganar. Como si fuera una versión extremista del mismo protagonista. En mi país, Colombia, somos muchas las personas que hemos sido tocadas por el conflicto armado. Muchos de ellos, por la ira de ver perecer a familiares o amigos a manos del terror, deciden seguir los senderos del odio descontrolado, y acabar igual o peor que aquellos que le generaron tanto sufrimiento. Por otro lado, otros con la suficiente fuerza, deciden seguir con sus vidas, y canalizar esa ira en algo constructivo para ellos, sus familias, y por qué no, para una colectividad. Esta es justamente la encrucijada que enfrenta nuestro personaje. El hombre que decide a punta de conciencia y fuerza de voluntad, no ceder ante sus presiones internas, para no desatar el odio contra todos de forma indiscriminada. El monasterio explota, el monje líder muere en el incendio, y Bruce logra salvar la vida de su maestro desmayado. El siempre leal y paternal Alfred va al encuentro de Wayne a esas lejanas tierras. Durante el vuelo de regreso, un personaje algo más sabio y maduro hace la siguiente reflexión. Muchos necesitan ejemplos dramáticos que los conmuevan y no lo lograré como Bruce Wayne, como hombre. Soy vulnerable y podrían destruirme, pero como símbolo. Como símbolo puedo ser incorruptible. Puedo ser inmortal. ¿Qué símbolo? Un símbolo elemental, pero temible. Siguiente toma, Rachel, que ahora es abogada fiscal, participa en una escena donde se mencionan los principales elementos corruptores de la ciudad. Un mafioso apellido Falcone, y un psiquiatra amanerado y vendido, que ofrece falsos dictámenes médicos a los miembros de la mafia para que queden libres. Este doctor posteriormente, mostrará ser alguien peor de lo que aparenta. Nos enteramos que Rachel está ennoviada del que solía ser su jefe. Nada que no hayamos visto antes en la filosofía MGTOW. Una mujer atraída por alguien que desempeña una labor de mayor estatus que el de ella. Pero lo que también nos muestran, es al protagonista mimetizado en la ciudad, vigilando muy de cerca a la chica que le gusta. Y que por cierto, conserva la punta de flecha que él le devolvió. Ya en la mansión, mientras él estudia los perfiles de diferentes elementos policiales, recuerda que bajo la casa se alojan aquellos seres que conviven con la oscuridad. Decide bajar a la cueva donde cayó cuando de niño se adueñó de la flecha. Pero esta vez, es capaz de sumergirse aún más adentro. Es capaz de ser más introspectivo. Llegar más al interior de sí. Son unas cuevas profundas y gigantes donde fluye agua viva. Los murciélagos advierten su presencia, y vuelan aleatoriamente. Pero él ahora es capaz de inhalar su miedo. Ahora, él acoge su propia oscuridad. Como ya sabemos, el protagonista, con ayuda de Lucius, tiene acceso a varios artilugios militares diseñados por el Departamento de Ciencias Aplicadas de su propia compañía. Ve las cavernas de su casa como sitio útil para su proyecto secreto. El hombre que reconoce su oscuridad, es ahora capaz de convertirse en el miedo mismo. O también podríamos decir, que el individuo que adquiere conocimiento de sí mismo, puede hacer uso de eso que sabe. El justiciero sin rostro, hace varias incursiones contra la mafia putrefacta que enloda la ciudad. Él, ahora se hace llamar Batman. Ahora saltemos a la escena donde tiene su primer encuentro con el espantapájaros. El cual usa un gas aerosol, que produce peores efectos a los vapores del miedo inhalados en el monasterio. Mientras Bruce cae en el pánico farmacéutico, vienen a su mente los recuerdos de su padre rescatándolo. Bruce. ¿Por qué caemos? Después de varias horas inconsciente, Bruce despierta, y el suspicaz pero oportuno Lucius, le dice que pudo sintetizar un antídoto. El protagonista le sugiere que se requerirá más del remedio, pero por ahora, queda claro que solo él está inmune al veneno del miedo. Esto es importante, pues ponen aquí al personaje de Batman, no solo como un hombre que explora y convive con su propio miedo, sino que también, es el primero en la película que resulta inmunizado contra la toxina del pánico.
Se celebra el cumpleaños del protagonista, y Rachel llega a la mansión a darle un regalo. La flecha antigua y puntiaguda que regresa a las manos de Bruce. Y es que a pesar que al iniciado héroe se le vea interesado en su joven amiga, ella le regresa el fragmento, como representación que no está interesada en mantener su atención. Ella no está interesada en retener su masculinidad. No ve al aparente playboy como el proveedor comprometido que ella ahora necesita. Mientras Rachel sale a buscar el peligro, Bruce se dispone a trabajar con su alter ego. Vean bien cómo usan el recurso de altura para decirnos algo. Ahora saltemos a la escena donde el maestro irrumpe en la fiesta de cumpleaños. Nos enteramos que el mentor, siempre fue, el mismísimo Ra's al Ghul. La sola presencia del sujeto amenaza la integridad de los asistentes. Así que el protagonista toma la iniciativa de hacerse pasar por borracho, y asumir un rol ofensivo contra todos para que se vayan de la fiesta. Este hombre es el único en escena capaz de asumir el peso de lo políticamente incorrecto, con tal de salvar la integridad de los demás. Ahí se entiende por completo el plan de la Liga de las Sombras, el cual consiste en esparcir la toxina del miedo usando la red de agua de Ciudad Gótica, y con ayuda de un dispositivo emisor de microondas que evaporan el agua circundante. Ra's al Ghul exclama que cuando una civilización alcanza su máxima decadencia, ellos intervienen para restablecer el equilibrio. El problema es que Ra's al Ghul considera equilibrio, destrucción. Así como muchas organizaciones terroristas extremistas que creen lograr algo a partir de la destrucción física de algo. Al igual como son patrocinados de forma pasiva por políticos, o activistas quejinistas, que piensan están trayendo equilibrio e igualdad, pero lo que en verdad traen, es escasez y destrucción. Batman es el único que se interpone entre esos enemigos sociales, y la sociedad como tal. Con ayuda de Alfred, ellos salen del incendio en la mansión provocado por los hombres del Destructor. Cuando descienden a la cueva, Bruce se siente culpable por fracasar en su intento por proteger la ciudad. Escuchen lo que le dice Alfred. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos, Señor. ¿No has perdido la fe en mí? Nunca. La película siempre juega con estos conceptos. Caer para levantarse otra vez. Como si para ascender, primero se tuviera que descender. Reconocer la oscuridad dentro de sí, para luego, trascender a algo superior. La Liga de las Sombras activa el dispositivo evaporizante de agua, esparce la toxina por toda la isla, y todas las personas quedan narcotizadas de miedo. Batman llega a la zona de conflicto, y mientras planea por los aires para evitar una catástrofe peor, la gente, bajo los efectos de la droga que aflora sus miedos, ve como un monstruo al hombre murciélago. Es decir, el hombre que es capaz de reconocer y hacer uso sabio de su propia oscuridad, es visto por aquellos que no reconocen su miedo, como un engendro maligno. Se sabe en la trama, que las personas que lo perciben así, están bajo los efectos adversos de la toxina liberada. Pero también es alegoría a cómo son personas tan sensibles, negadoras, temerosas y poco acostumbradas a su propia oscuridad, que contemplan al que sí la acepta, como un monstruo horripilante. Así como cuando te ven con desprecio, cuando hablas en términos biológicos sobre las necesidades humanas. Sobre todo, cuando hablas de las femeninas. Otro detalle importante, y que se repite como patrón, es que aunque sea visto como un monstruo terrorífico, detallen bien desde dónde lo ven. Así es. Lo ven desde abajo. Desde el piso hacia arriba. Como si a pesar de tener una apariencia maligna, por el hecho de ser un hombre con mayor capacidad introspectiva que el resto, estuviera en una posición superior a los demás. Interesante, ¿cierto? Pelea con los secuaces de Ra's al Ghul, y hay un momento que cae en la calle. Vean esta escena. ¿Lo notaron? Una luz que sale de su boca. Como si con el efecto visual, quisieran decir también que un individuo como Batman, es visto peligroso por los demás por algo que sale de su boca.
Quizás, por las palabras, o el mensaje que pueda salir de la boca de un hombre así. Para luego, mostrarnos cómo todos juntos lo atacan, justamente cuando es el único que intenta y puede ayudarlos. Otro punto interesante, es que el arma de emisión de ondas vaporizantes, es trasladado en un tren que se dirige a la Torre Wayne, que está en el centro de todo, y bajo el cual, subyace el mayor almacenamiento de agua que buscan explotar. ¿Será otro mensaje encriptado? Pues, si la Torre Wayne es otra representación fálica, quizás quieran decir que lo primero que buscan neutralizar los destructores, es a la misma masculinidad. Afortunadamente Gordon, haciendo uso del batimóvil, logra tumbar el tren antes que arribara a su apocalíptico destino. Hay que decir, que al final de la película, sigue existiendo una atracción entre Rachel y Bruce. Ella le deja claro que él ya no es el hombre que alguna vez ella amó, pero deja la puerta entreabierta, dejando a un hombre libre, pero con algunas falsas esperanzas. A pesar de esto, ya él es dueño de su propia masculinidad, a la cual le dará el uso que él vea más necesario para sí mismo y los demás. Recordemos que en el camino del héroe, este es solo el comienzo. Y que al personaje de Batman, le falta descender aún más en sus propias tinieblas, para quizás, convertirse en algo más.